libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí? Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre, y vuestros ojos lo verán, y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Vamos a orar. Señor, rogamos tu bendición. Rogamos que tu Espíritu Santo sea con nosotros, acompañándonos, llenando, abriendo nuestra mente, nuestros corazones, para poder comprender lo que tú, Señor, quieres comunicar a la vida de cada uno de los hermanos que está acá reunido. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermano, yo sé que todos ustedes tienen muy claro que adorar a Dios no es solamente cuando nos reunimos en el culto y alabamos a Dios. Nuestra vida completa tiene que ser una adoración a Dios. Todo lo que hacemos en nuestra vida, en el día a día, tiene que ser para la gloria de Dios. De tal forma que cuando una persona, un cristiano, está trabajando, por medio de su trabajo, él adora a Dios y lo hace para la gloria de Dios. Si un hermano está estudiando, mientras estudia, por medio de su estudio, adora a Dios, porque todo lo que hagamos tiene que ser hecho para la gloria de Dios, sea la actividad que sea que esté realizando. Incluso si tú estás sin trabajo, estás en esa condición para la gloria de Dios. Eso no impide que tu día a día sea un acto de adoración para Dios. Es decir, todo lo que un cristiano hace es un acto de adoración para nuestro Dios. No obstante, no dejamos de desconocer que existe una adoración especial, particular, que es la que realizamos acá en el culto al Señor. Y el libro de Malaquías trata todo acerca del culto de adoración a Dios en ese sentido, en lo que hacemos en el templo, en la casa de Dios. Ahora alguien podrá preguntarse, si vamos a hablar del culto cristiano, ¿por qué lo vamos a hacer a través de un libro del Antiguo Testamento? Bueno, sucede que Dios tiene un solo pueblo. El pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento es el mismo pueblo de Dios en los tiempos actuales del Nuevo Testamento. En los tiempos del Antiguo Testamento al pueblo de Dios se le daba el nombre de Israel. Hoy en día se le da el nombre de iglesia, pero es el mismo pueblo, no son pueblos diferentes. No es que la iglesia haya reemplazado a Israel, sino que la iglesia es la continuación de Israel. Siempre hemos sido un solo pueblo de Dios, estamos bajo un mismo pacto, un pacto de gracia. Dios tiene un pueblo, por lo tanto los mandamientos que dio para su pueblo en los tiempos antiguos en relación al culto, también son mandamientos para nosotros en relación al culto cristiano. Es verdad que hay elementos diferentes o que tienen una continuación diferente. Por ejemplo, en el culto del Antiguo Testamento se sacrificaban animales. Nosotros hoy en día evidentemente no sacrificamos animales en otros cultos, pero sin embargo celebramos la cena del Señor. Y la cena que nos recuerda que el Señor Jesucristo se entregó en sacrificio por nosotros. Y todos los sacrificios de animales en la época del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo.
Así que incluso el elemento del sacrificio está presente en nuestros cultos con otra forma. Ahora la Santa Cena, ¿cierto? En el Antiguo Testamento era el sacrificio de animales literal. Pero como se dan cuenta, todos los elementos del culto del Antiguo Testamento están presentes también en la celebración del culto cristiano. Muchas veces uno escucha voces como estas en la iglesia. No me gustó el culto hoy. El culto hoy día estuvo como desabrido. Como que estuvo muy muerto el culto hoy. Y otros días las personas dicen, hoy me encantó el culto hoy día. Estuvo lindo el culto. Otros hermanos dirán, me encanta cuando canta la iglesia solamente himnos del himnarios. Y otro hermano podrá decir, a mí me gusta que canten himnos más modernos, más movidos. Algún hermano podrá decir, me encanta que toquen todo tipo de instrumentos en la iglesia. Y otros hermanos dirán, a mí no me gustan cierto tipo de instrumentos. Bueno, déjame aclararte algo, hermano. El culto, si tú te quejas que algo te gusta o no te gusta del culto, tú no estás entendiendo el significado del culto cristiano. Tienes que entender, hermano, que el culto no es para ti. El culto es para Dios. Así que independiente que te guste cierto tipo de alabanza o cierto tipo de himno o te guste o no cierto tipo de instrumentos en la iglesia, nada de eso es para ti, hermano. El culto es para Dios. Y justamente el libro de Malaquías se escribió para enseñarle esto al pueblo, que el culto es para Dios, no es para el hombre. Todo lo que hacemos en el culto es para Dios, no es para el hombre. Así que queda fuera de sentido cuando alguien dice, no me gustó el culto de día. No importa, porque el culto no era para ti, el culto es para Dios. Habían problemas con la adoración en Israel. Después que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, tuvieron 70 años cautivos, eso lo vimos cuando hicimos el libro de Daniel. Después el pueblo vuelve a su tierra. Y ahí Dios levanta al profeta Ageo. Recuerdan que Ageo constantemente está reprendiendo al pueblo para que se dediquen a reconstruir el templo judío. Dios logra ese propósito por medio del profeta Ageo. El pueblo se puso las pilas y construyó el templo. Después levanta a otro profeta, Zacarías, que continúa estimulando al pueblo a la adoración y al levantamiento del templo. Pasaron algunos años, aproximadamente unos 80 años después, y el pueblo ya había reconstruido el templo. Estaban adorando, pero estaban fallando en su forma de adorar. No estaban entendiendo lo que es el culto de adoración. Estaban enfocándolo en aspectos externos, pero estaban descuidando lo más importante, que es la adoración en espíritu y en verdad que Dios busca. Es una adoración que procede de lo profundo del corazón y no es de características rituales externas. Cuando vamos a través del libro de Malaquías, vamos a ver que Dios está diciendo, no me gusta el culto que ustedes realizan, aborrezco este culto. Había muchos problemas en el pueblo que hacían que Dios no recibiese con agrado ese culto. Vamos a ver a través del libro Malaquías más adelante que había una plaga de divorcios en medio del pueblo de Dios. Por lo tanto, Dios no recibía ese culto. No estaba entregando sus diezmos el pueblo y por eso Dios dice, yo no recibiré tu culto, tu adoración. Todo eso vamos a ir viéndolo a través de este libro. Pero vamos a enfocarnos ahora como parte la profecía de este libro. Ubicarnos un poco en el tiempo. Este libro fue escrito más o menos en el año 420 a.C. Fue el último profeta que Dios levantó en los tiempos del Antiguo Testamento hasta la venida del Señor Jesucristo. Y Malaquías dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Aquí ya hay algo que nos puede llamar la atención. Es una profecía contra Israel. ¿Podrá ser que Dios habla contra nosotros? Bueno, sí. Hay ocasiones, como en esta ocasión del profeta Malaquías, que Dios reprende a su pueblo, les llama la atención, corrige a su pueblo. Por eso dice, palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. ¿Será posible entonces que Dios tenga palabras contra nosotros?
¿Será posible que Dios también quiera corregir a su pueblo? Por supuesto que sí, hermanos. Piensen un padre, una madre cuando reprende al hijo. ¿Tiene razones el padre para reprender a su hijo? Por supuesto que tiene buenos motivos, que generalmente el hijo no entiende, no comprende, pero sí es necesario que el padre discipline al hijo. Como dice el escritor de Hebreos, ¿qué padre no disciplina a su hijo? Si el padre ama a su hijo, claramente lo va a disciplinar. Como Dios ama a su pueblo, Dios también corrige, endereza a su pueblo, y lo hizo en esta ocasión a través del profeta Malaquías. Y miren cómo parte la profecía. Dice, yo os he amado, dice Jehová. Ojo cómo parte la reprensión, diciendo, Dios parte reprendiendo al pueblo, corrigiendo lo mal que estaba celebrando el culto al pueblo, diciéndole, yo te he amado. Y miren cómo reacciona el pueblo, cómo responde el pueblo ante esa declaración de amor. Dice, ¿en qué me amaste? ¿En qué me has amado? Responde el pueblo. Durante toda esta profecía es común el diálogo entre lo que dice Dios por medio del profeta y la respuesta del pueblo. Aquí dice Dios, yo te he amado, y el pueblo responde, ¿en qué me has amado? Es como cuando ustedes hablan a una persona que no conoce a Cristo y dice, Dios te ama. Y la persona, como tiene un corazón endurecido hacia Dios, dice, ¿Dios me ama? Bueno, y si Dios me ama, ¿por qué permitió que mi hijo de 15 años muriese? O si Dios me ama, ¿por qué permite que mi madre tenga un cáncer? O si Dios me ama, ¿cómo permite que mi sueldo sea tan bajo que no me alcanza para llegar a fin de mes? ¿Y cómo tú me dices, Dios me ama? Bueno, esa es la típica reacción de una persona que tiene un corazón endurecido para con Dios. Que no nos suceda a nosotros, aunque puede suceder. Cuando uno pierde en comunión con Dios y se enfría espiritualmente, cuando escucha continuamente en la iglesia, hermano, Dios te ama, y tal vez no lo diga, no lo verbalice, pero el hermano se queda pensando y dice, pucha, Dios me ama y tengo tantos problemas en mi hogar, tengo tantos conflictos con mi esposa y tengo que creer que Dios me ama. Tengo a mi hijo enfermo, a fin de mes me voy a quedar cesante y me dicen en la iglesia que Dios me ama y yo me pregunto, ¿cómo es este Dios que me ama? Bueno, así reaccionó el pueblo de Israel a la voz del profeta que le dice, Dios te ama. Dice, ¿en qué me has amado? ¿Cómo nos has amado? Si estamos en una crisis económica, podría decir el pueblo de Israel, hay sequía, hace tiempo que no llueve, las cosechas están pésimas, no hay producción de la tierra, estamos pagando impuestos a otro pueblo, tenemos una crisis, hay un desorden. ¿Cómo tú nos dices que Dios nos ama? Y aquí la respuesta de Dios al profeta. Y este es el motivo por el cual Dios disciplina a su pueblo, porque lo ama. Si Dios te va a reprender, hermano, de alguna forma a través del libro de Malaquías, ya sabes por qué Dios lo va a hacer. Porque te ama. Por eso lo hace. Dice, aquí la voz del profeta nuevamente, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Y dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Obviamente eso nos hace recordar las palabras del apóstol Pablo en Romanos 9, cuando cita este texto para explicar la elección soberana de Dios de Israel y para explicar la doctrina de la predestinación de los hijos de Dios, de la salvación. Así que, hermano, Dios mismo utiliza la doctrina de la predestinación para hacer entender a su pueblo que lo ama, para hacer entender el amor de Dios. Muchas veces cuando estudiamos doctrinas como la doctrina de la salvación, hay personas que piensan, ¿de qué nos sirve estudiar tanta doctrina? Bueno, Dios mismo, por medio de su doctrina, le enseña a su pueblo que lo ama. Cuando estudias, por ejemplo, la doctrina de la predestinación, el fundamento, el fondo detrás, es que Dios te ama. ¿De qué forma el Dios le demuestra al pueblo de Israel que lo ama con estas palabras? Le dice, amé a Jacob, aborrecí a Esaú.
Jacob e Esaú eran hermanos mellizos. Podríamos decir que eran iguales, estaban en la misma condición. De hecho, Esaú nació antes, era el primogénito. Ambos eran hijos de Isaac, por lo tanto, nietos de Abraham. Sin embargo, Dios soberanamente decidió amar a uno y aborrecer a otro. Cuando decimos que Dios es soberano, ¿qué significa eso, que Dios es soberano? La palabra soberano deriva de la palabra griega despotes, de donde viene la palabra déspota. Hoy en día entendemos la palabra déspota con una connotación negativa, como alguien que hace abuso de su autoridad, abusa de su autoridad para maltratar a otros. No obstante, en el sentido original de la palabra, déspota significa alguien que tiene tanto poder que puede hacer lo que quiera. De tal forma que en el mundo antiguo, cuando había un rey muy poderoso y abusaba de su autoridad, se decía este rey es déspota. Pero déspota porque tiene mucho poder. Nuestro Dios se le aplica la palabra déspota, que en español se traduce como soberano, para dar a entender que Dios es tan poderoso que puede hacer lo que Él quiere. Dios claramente, como es un Dios bueno, como no está manchado por el pecado, como nosotros, Él utiliza su poder con sabiduría. Las palabras que disfrutan de poder y autoridad se corrompen porque están manchadas por el pecado. Pero no es el caso de nuestro Dios. Dios es déspota en el sentido que es un Dios soberano, todopoderoso, que puede hacer lo que Él quiere. Por ejemplo, decidió amar a uno y aborrecer a otro. Y nosotros no somos nadie para cuestionar a Dios por qué hace esto o por qué no hace esto otro. Dios decidió amar a Jacob. Y los descendientes de Jacob son los israelitas. Sabemos que después Dios le cambia el nombre a Jacob, le pone Israel. Por lo tanto, los israelitas son descendientes de Jacob. Dice, yo los he amado, yo he amado a Jacob y a Esaú aborrecí. Bueno, ¿y de qué forma esto nos ayuda a entender el amor de Dios? Piensa lo siguiente, hermano. Piensa, por ejemplo, tus compañeros de curso cuando eras niño. Todos los niños más o menos similares, de un estrato socioeconómico más o menos similar. Sin embargo, tal vez de todos los niños, tal vez tú seas el único que hoy está en el Evangelio. Tal vez hay 2 o 3, pero muy difícil sea la mayoría. Bueno, eso es porque Dios te amó tanto que te llamó a ti y no llamó a los otros niños. ¿Por qué Dios llama a algunos y no a otros? No lo sabemos. Él es poderoso y no vamos a cuestionar sus decisiones. Pero el hecho de que tú estés en Cristo hoy en día, eso manifiesta el amor de Dios, demuestra cómo Dios te amó a ti y no le dio ese privilegio a otros. Eso de que te haga meditar, que solamente tú estés acá y los demás estén lejos del Evangelio, te muestra el exclusivo amor de Dios por ti. De hecho, sucede en las familias. Hay familias muy numerosas. Yo he escuchado hermanos decir, yo tengo 9 hermanos y del único que Dios tuvo misericordia fue de mí. Solamente yo estoy hoy en día en el Evangelio. Eso quiere decir que Dios te amó tanto que te llamó a ti exclusivamente. Por lo tanto, cuando habla que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, te demuestra el amor de Dios por ti. Y tú me dices, ¿en qué nos he amado? Tú nos dices, tú que cuestionan, ¿será que Dios me ama? Él te dice, te amé porque te elegí. No elegí a otro y te elegí a ti. Por lo tanto, cuando te habla de la elección soberana de Dios, te demuestra el gran amor de Dios por ti, hermano. Así que nunca cuestiones el amor de Dios. Solamente el hecho que tú estés en Cristo, que seas un hijo de Dios, te demuestra el gran amor de Dios por ti, hermano. ¿Cómo le llama la Biblia a los descendientes de Esaú? Se llama Edom o edomitas. El pueblo de Edom son los descendientes de Esaú. Y mira lo que dice acá Dios de respecto de Edom, dice. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre.
En los tiempos que el profeta Malaquías ejerció su ministerio, el pueblo de Edom ya había desaparecido, ya no existía más, fueron destruidos por los babilonios y nunca más volvieron a aparecer los edomitas. Dios aniquiló a un pueblo y lo está recordando acá el pueblo de Israel. A Edom lo hice desaparecer, lo destruí, pero tú estás aquí. Eso es prueba de mi amor por ti, le está diciendo. Tú fuiste llevado cautivo, volviste del cautiverio, aquí yo estoy contigo. Yo te amo, le dice Dios al pueblo de Israel. Así, hermano, tú puedes recordar personas famosas, personas muy adineradas, personas muy influyentes que han muerto sin conocer a Cristo. De hecho, la mayoría de los grandes líderes mundiales han muerto sin conocer a Cristo. Mas tú estás aquí como hijo de Dios, con un privilegio que no te será revocado. Tú tienes vida eterna a causa de eso. El otro día en la reunión de mujeres hablábamos, ¿cuándo parte la vida eterna para un cristiano? Alguien dijo, la vida eterna parte cuando yo muera, entonces estaré con el Señor para siempre. Alguien dijo, para la resurrección. Pero la verdad es que el Señor Jesucristo dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Si tú has creído en el Señor Jesucristo como el Señor de tu vida, tú ya tienes vida eterna. Por lo tanto, la vida eterna parte ahora, hermano. Cuando tú entregaste tu vida a Cristo, recibiste la vida eterna. Tú ya tienes un privilegio que otros, por más famosos y poderosos que fueron, no recibieron. Así le dice al pueblo de Israel, a Edom lo destruí, mas tú estás aquí. Eso te muestra que yo te amo. Si tú estás aquí porque yo te amo. Si tú estás en Cristo, si tú tienes vida eterna, no es por tu mérito personal, no es por tu esfuerzo personal, no es por tu búsqueda personal, es porque Dios te amó tanto que te llamó y te dio vida eterna. Así que, le reitero, este libro está lleno de reprensiones al pueblo, pero ¿cómo parte la reprensión? Declarando Dios que ama a este pueblo, lo ama tanto que lo va a corregir. Y te reitero, tal vez a través del libro de Malaquías Dios te va a reprender, pero recuerda, si Dios te reprende es porque te ama. Por lo tanto, el profeta parte declarando, yo os he amado. Hermano, nunca cuestiones el amor de Dios. El hecho que estés en escasez económica, el hecho que tengas problemas de salud, tú o alguien de tu familia, eso no significa que Dios no te ame. La verdadera señal que Dios te ama es que tú eres un hijo de Dios, que tu fe está arraigada en Cristo. Eso es lo más importante. Eso es la mayor evidencia del amor de Dios en tu vida. Desecha a aquellas personas que dicen, si Dios te ama, Dios te va a bendecir, te va a dar riquezas, te va a dar salud. No, desecha eso. Acá el pueblo de Israel estaba pasando penurias, lo estaba pasando mal. Pero Dios dice, yo te he amado porque te elegí a ti, no porque fuese un pueblo fuerte ni poderoso. Tú eras el más vil, el más pobre, más pequeño de los pueblos y yo te elegí. Dios te eligió a ti, hermano, no por tu grandeza, no por tu inteligencia, no por tu personalidad, sino que por su pura gracia, soberanamente, Dios te eligió para salvación. Como eligió a este pueblo de Israel, te eligió a ti. Y ese es el fundamento del amor de Dios. Si tú buscas que Dios te ame por medio de tus esfuerzos, muchas veces uno piensa como cristiano que mientras más busco a Dios, mientras más voy a la iglesia, mientras más oro, Dios me ama más. No, hermano, no te puedes ganar el amor de Dios. Dios te amó y punto. Cuando Cristo dio su vida por ti en la cruz, fue la muestra más grande de amor de Dios por ti. Y ese amor perdura. Independiente a tus esfuerzos personales, el amor de Dios nunca deja de ser. Así que puedes disfrutar del amor de Dios en cualquier momento, porque tú ya estás en Cristo y Dios te ama, hermano. ¿Vas a cometer errores? Sí. ¿Vas a cometer pecados? Sí, todo lo hacemos, pero eso no significa que Dios te deja de amar. Así que acá, por medio del profeta, Dios le da amplias pruebas al pueblo de su amor. Le dice, yo te escogí soberanamente, escogí a escogí a Jacob y no a Esaú. Y luego dice, destruí a los edomitas.
y tú estás aquí. Así el Señor nos dice, yo te elegí soberanamente. Yo no elegí a otros, te elegí a ti. E independiente cómo lo estés pasando, independiente si estás enfermo o estás triste o estás contento, bueno, Dios te ama, hermano. Así que la exhortación de este profeta parte recordándonos que Dios nos ama. Y miren cómo termina el versículo 5, dice, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Dice, vuestros ojos lo verán, hablando un lenguaje metafórico, dándolo a entender que mientras más tú comprendes el amor de Dios, entonces más comprendes a Dios. Es necesario conocer a Dios. Parte conociendo a Dios, entendiendo su amor por ti, que el amor de Dios no es condicional, no depende de lo que tú hagas o lo que tú dejes de hacer. Porque si fuese por eso, ninguno de nosotros podría decir Dios me ama, porque todos fallamos, todos obramos mal. A veces obramos bien, pero muchas veces también obramos mal. Tenemos malos pensamientos, fallamos. Cuando teníamos que hablar de Cristo nos callamos, cuando teníamos que orar nos fuimos a dormir, fallamos. El día que teníamos que estar en la iglesia me fui a otra actividad o me quedé durmiendo, fallamos, le fallamos a Dios. Así que nuestra medida para el amor de Dios no puede ser nuestro desempeño personal, sino que Dios te ama soberanamente porque Cristo dio su vida por ti. Así que cuando dudes del amor de Dios, recuerda que Cristo dio su vida por ti. ¿Tú crees que Cristo no sabía que tú eres un pecador? ¿Que tú eres débil? ¿Que tú tienes altibajos? Por supuesto que Dios lo sabía. Aún así, Cristo dio su vida por ti. Por lo tanto, como dice acá, vuestros ojos lo verán. Es decir, mientras más el pueblo comprenda que Dios lo ama, mejor conocerán a su Dios. Iglesia, mientras más medites en el hecho de que Dios te ama, que te eligió soberanamente a ti y no eligió a otros, eso te va a ayudar a conocer mejor a Dios. Conocer mejor a Dios te va a ayudar a enfrentar mejor las dificultades de la vida, sea cual sea. Incluso cuando Dios te va a exhortar, te va a reprender, tú vas a entender que Dios lo hace porque te ama. Dice, y diréis, y sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Esto no le alcanzó a ver el pueblo del Antiguo Testamento. La bendición de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento estaba circunscrita a una nación, a Israel. Pero había muchas promesas a través de las Escrituras que Dios sería conocido mucho más allá de los límites de Israel. De hecho, a Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Luego, por medio del profeta Isaías, le dice, poco es para mí que seas luz a la nación de Israel, yo quiero que tú seas luz a las naciones. Y acá dice, será Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Bueno, esa profecía se cumple en Jesucristo. Por medio de Cristo, la bendición prometida a Abraham tiene un alcance universal. El Señor Jesucristo dice, vayan y lleven mi palabra hasta los confines de la tierra, hasta lo último del mundo. Y es lo que los primeros discípulos hicieron. Salieron de Jerusalén, fueron a otras regiones, fueron a los contornos del Imperio Romano, y así la iglesia continúa avanzando. Y según dice Mateo 24, el Señor no volverá sin que este evangelio sea predicado para testimonio a todas las naciones. Por lo tanto, estamos viendo el cumplimiento de esta palabra, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Somos testigos de eso. Somos chilenos, estamos en el último país de la tierra, no somos judíos, estamos lejos de Israel, sin embargo estamos diciendo que el Señor es grande, que es maravilloso, porque es cumplimiento a esta profecía. Dios sería conocido mucho más allá de las fronteras de Israel. Así que recapitulando, hermano, Dios en este libro le llama la atención a su pueblo, porque el culto no estaba siendo realizado de forma correcta. Había muchos problemas en el culto. Recuerda que el culto no es para ti, el culto no es para el hombre, el culto es para Dios. Y Dios nos va a reprender a través de este libro, sí. ¿Pero por qué Dios lo hace? Porque nos ama. ¿Por qué Dios reprendió a Israel? Porque lo ama.
como Dios le recordó a Israel que lo ama, recordándole la doctrina de la elección soberana de Dios, como eligió a Jacob y no a Esaú. Así que, hermano, ya no te atrevas a cuestionar que Dios te ama. Nunca digas, si Dios me amase, me daría un buen trabajo. Si Dios me amase, mis hijos estarían en la iglesia. No, no digas eso. Dios te ama y punto. Él eligió soberanamente a amarte. Y cuando Cristo murió por ti, es la mayor prueba de amor de Dios por ti, querido hermano. Así que te invito a meditar en estas palabras y nunca jamás dudar del hecho de que Dios te ama. Te invito a orar, hermano. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender lo que tú nos quieres enseñar a través de la adoración, del culto. Pero gracias porque aparte recordándonos cuánto nos amas, que tú nos amas como nadie puede amar. Por lo tanto, te agradecemos, te glorificamos y sí somos parte de esa misión de llevar tu palabra, tu evangelio a todo lugar de la tierra. Gracias, Padre, por hacernos parte también de esa misión. Eso sin lugar a dudas muestra más de tu amor por nosotros, por tu pueblo. Así que te damos infinitas gracias por tu amor por cada uno de nosotros. Te pedimos también, Señor, que nos perdone cuando nos hemos atrevido a cuestionar si tú nos amas. Perdónanos, Padre, perdónanos. Y gracias, Padre, por recordarnos una vez más que tú nos amas. Amén.